Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial una técnica que nos va a permitir formatear números muy grandes dentro de Excel en miles, millones o miles de millones. Vamos a decir que tenemos un conjunto de datos que representan magnitudes muy grandes y queremos abreviar esas magnitudes a una cantidad como estas utilizando letras para poder representar o poder abreviar esas magnitudes y que sea de fácil interpretación. Esto porque podemos presentarlas en un informe de esta manera o podemos utilizarla en gráficos o en informes dentro de Excel. Bien, antes de empezar con la solución técnica, me gustaría repasar tres conceptos importantes y me voy a ir aquí a la documentación oficial de Excel. En la descripción del video les voy a dejar este enlace por aquellos que quieran indagar un poquito más. Y lo primero que queremos o que quiero mostrarles a ustedes es que Excel define el formato de número en 4 secciones. Una primera sección para los números positivos, una segunda sección para los números negativos, una tercera sección para el cero y una cuarta sección para el texto. Cada una de estas secciones nos va a permitir configurar un formato y estas secciones están separadas por punto y coma. Lo que hace internamente Excel es evaluar el contenido de la celda que nosotros queremos formatear y si considera que el contenido de esa celda es un número mayor que 0, quiere decir un número positivo, le va a aplicar el formato que nosotros especifiquemos aquí en la primera sección, pero si es un número negativo, es decir menor que 0, le va a aplicar el segundo formato y si no es ni positivo ni negativo, quiere decir y sigue siendo un número, quiere decir que le va a aplicar el formato que especifiquemos en la tercera sección porque es un número 0 y si definitivamente no es un número le aplica el formato de texto. Básicamente esto es lo que hace Excel internamente cuando especificamos el formato. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no especificamos esa cantidad de secciones específicas que nos dice Excel que podemos especificar? Solo especificamos un formato específico. Entonces Excel le va a aplicar ese formato, si es numérico le va a aplicar ese formato tanto a los positivos, a los negativos o al 0. Y si especificamos dos formatos separados por coma, entonces el primer formato que especifiquemos se lo va a aplicar a los positivos y al 0 y el segundo formato se lo va a aplicar a los negativos y el texto lo va a dejar como está y lo va a mostrar tal como está o lo digitamos en la celda. Otro punto importante que quiero tocar aquí es qué pasa si nosotros no queremos seguir esa convención. Aquí Excel nos tiene este párrafo donde nos especifica que en lugar de las secciones positivas, negativas y 0 predeterminadas en el formato, podemos especificar criterios personalizados que se deban cumplir para cada sección. Las instrucciones condicionales que se especifiquen deben estar contenidas entre corchetes. Básicamente lo que Excel nos está diciendo aquí, o la documentación oficial que Excel nos está diciendo aquí, es que podemos especificar condiciones que deben estar encerradas entre corchetes que se deben cumplir para cada una de esas secciones y en el caso de que se cumplan, aplica el formato que nosotros especifiquemos en esa sección. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, en este ejemplo hay una condición que está encerrada entre corchetes y en esas condiciones podemos utilizar el símbolo mayor, igual, menor igual, mayor igual o igual y podemos especificar una magnitud específica y si esa condición se cumple, entonces Excel aplica el formato que le especifiquemos en esa sección. Lo mismo para la segunda sección y lo mismo para la tercera sección. Aquí también están colocándole un color entre corchetes, pero eso no lo vamos a mirar en este ejemplo. Vamos a utilizar las instrucciones condicionales que nos permite Excel configurar en los formatos. Otro punto importante bajando aquí es el uso del separador de 1000. Eso va a depender mucho de la configuración regional de nuestro sistema operativo. En este caso mi sistema operativo utiliza la coma como separador de 1000, pero en el caso de que su sistema operativo esté configurado para utilizar el punto como separador de 1000, aquí lo que nos habla del separador de 1000 es que los separadores de miles nos van a servir para especificar los miles en cada uno de los formatos. Excel separa miles por comas si el formato contiene una coma rodeada por un numeral o un 0, que quiere decir número obligatorio o número opcional en caso que exista en el número, pero observen el siguiente párrafo, una coma después de un marcador de posición escala el número en 1000. Lo que quiere decir aquí es que si nosotros colocamos una coma o un separador de 1000 después del formato, lo que va a hacer Excel es dividir el número entre 1000 y aplicarle el formato que especifiquemos. En este ejemplo, observen lo que nos dice. Por ejemplo, si el formato es numeral punto 0 y le aplica dos comas, lo que está diciendo aquí que va a dividir entre 1.000.000 porque cada coma o cada separador de 1000 representa 1000, entonces al haber dos comas va a dividir entre 1.000.000 y si escribimos el número 12.200.000 en la celda se va a mostrar 12,2 porque el número de comas va a determinar la cantidad de ceros que le va a quitar. Si hay una coma le quita 3 ceros y si hay dos comas le quita 6 ceros y el número que queda le aplica el formato. Bien, con esto en mente nos vamos a pasar ahora a
para realizar la solución de este ejercicio, y en este caso vamos a tener que aplicar un formato personalizado. Para hacer eso vamos a seleccionar los números que queremos formatear, donde están nuestras magnitudes muy grandes que queremos abreviar de esta manera, y vamos a dar control 1 para poder acceder al formato de las celdas, o podemos ir aquí a la parte de inicio y en la sección de número podemos dar clic aquí en este iconito en formato de número para acceder al formato de las celdas, y nos vamos a ir aquí a la parte personalizada y en el campo tipo vamos a empezar a escribir nuestro formato. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos representar esas magnitudes en kilos, es decir, en miles, utilizando el sufijo K? Vamos a colocar que queremos el número como un 0,0, queriendo decir que me muestre un decimal y luego me muestre el número, y quiero decir que vamos a utilizar una coma para dividir todas esas magnitudes dentro de 1000, y vamos a sumarle o acá concatenarle la letra K, porque sabemos que le estamos aplicando una coma después del formato, quiere decir que Excel lo va a dividir entre 1000, y como sabemos que le estamos quitando 1000 unidades, le vamos a agregar la letra K. Si le damos a aceptar, observen cómo aquellos números ahora se nos presentan más abreviados, pero si tenemos números muy grandes van a ser todavía difíciles de leer. Para esto podemos seguir aplicando otro formato. Vamos a seleccionar el conjunto de números que queremos aplicarle el formato, vamos a dar en control 1, nos vamos a ir a personalizar. ¿Y qué pasa si le agrego dos comas? Si le agrego dos comas quiere decir que le estoy quitando 1.000.000, entonces le agrego la letra M y vamos a dar en aceptar, y ustedes observen cómo los números ahora se reducen o se abrevian de una mucho mejor manera, pero todavía seguimos teniendo magnitudes muy grandes, pero aquellas magnitudes que son muy pequeñas se empiezan a reducir mucho. Vamos a configurar ahora el formato de miles de millones, seleccionamos los datos, vamos a dar en control 1, vamos a personalizar. ¿Y qué pasa si nosotros ahora agregamos una tercera coma y le cambiamos la letra? En vez de M podemos colocar G, que representa gigas, o también podríamos colocar MM, que representa miles de millones, pero yo voy a seguir la convención informática, que es utilizar una G para miles de millones. Vamos a dar en aceptar y ustedes observen cómo aquellas magnitudes que son muy grandes ahora se representan de una mejor manera, pero aquellas magnitudes que son muy pequeñas se representan o no se alcanzan a diferenciar. Para poder combinar cada uno de esos formatos vamos a utilizar las estructuras condicionales que vimos en la descripción técnica, y vamos a seleccionar ahora el conjunto de datos y vamos a combinar esas tres formatos en uno. Vamos a dar control 1 para acceder al formato de celda, nos vamos a personalizado y vamos a utilizar las estructuras condicionales dentro del formato. Entonces vamos a decir en nuestra primera estructura condicional, en nuestra primera sección, vamos a decir qué pasa si el número es menor que 1.000.000, es decir, un 1 con 6 ceros. Vamos a decirle que queremos un formato de 0,0, es decir, que nos muestre una parte decimal y nos muestre obligatoriamente aquella parte de número, y vamos a darle una coma y vamos a, si se cumple esa condición, vamos a mostrar la letra K junto con el número, aplicándole este formato con esta coma que sabemos que divide entre 1000. Y si eso no se cumple, entonces nos vamos a saltar a la segunda sección. Vamos a colocar un punto y coma para separar esa sección de la segunda sección, y vamos a especificar otra condición y vamos a decirle que si es menor ahora que 1.000.000.000, en este caso vamos a colocar 9 ceros, vamos a colocar primeros 3, otros 3 y luego otros 3. Vamos ahora a decirle que queremos un formato del número entero con un decimal, y lo vamos ahora a dividir entre dos comas, quiere decir lo vamos a dividir entre 1.000.000, y como le estamos quitando 3 ceros le vamos a colocar una M. Y en caso de que esas dos condiciones no se cumplan, quiere decir que el número es muy grande, y lo vamos a representar ahora con la tercera sección, y en ese caso en la tercera sección vamos a colocar de nuevo que nos muestre un decimal con la parte entera, y vamos a colocarle ahora 3 comas y lo vamos a acompañar del texto G. En este caso observen que le estoy cuando combino el texto con el formato, le estoy dando un espacio para que el número se separe de la letra con un espacio. Lo mismo para la segunda sección, observen que le estoy colocando un espacio, y en la primera sección le estoy colocando un espacio. Y para la cuarta sección, en caso de que no sea un número, que me muestre el contenido, y voy a utilizar una arroba para que me muestre el contenido tal cual lo digitamos en esa celda. Vamos a dar en aceptar y ustedes observen ahora cómo de una mejor manera estoy combinando esos tres tipos de formato utilizando estructuras condicionales para obtener unas abreviaciones que escalan mucho mejor al tipo o a la magnitud que contiene cada una de esas celdas. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que les haya sido de utilidad. Si les fue de utilidad, no se olviden de regalarme un like. Si no están suscritos a mi canal, pueden tener una opción de suscribirse para que puedan seguir recibiendo este tipo de contenido y podemos seguir aprendiendo de esta maravillosa herramienta que es Excel. Tengan muy buen día y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.